Hola Ruth, no sé cómo empezar esto porque es la primera vez que hablo de mi vida así con alguien desconocido. Mucho gusto, Ruth, asumamos que ya nos conocemos. Siento que necesito sacarlo, llevo años guardándolo y aparte a ti sí siento que te conozco de toda la vida. Ah, bueno, eso era lo que yo esperaba, Bella. Gracias. Cada día a primera hora, lo primero que hago es poner tus historias. Me gusta tu voz, me relaja, me hace sentir acompañada. No sé si me entiendas lo que te digo. Claro que sí te entiendo. Y hoy me disculpo por mi bella voz. Me llamo Mariana y tengo 42 años. Mi historia no es bonita, pero es la única que tengo. Nunca conocí a mi mamá. No sé si murió cuando nací o simplemente nos dejó, porque mi papá jamás me quiso hablar de ella. Y si alguna vez le preguntaba, se ponía furioso. Así que con el tiempo aprendí a quedarme callada. Mi papá era, no sé ni cómo describirlo. Era un hombre que siempre estaba metido en problemas. Jugador, tramposo, bebedor, no tenía un trabajo fijo, vivíamos donde podíamos y la mayoría de las veces teníamos que salir corriendo de algún lugar porque él debía dinero o porque alguien lo estaba buscando para arreglar cuentas. Ándale. En mi ciudad natal vivimos en todos los barrios que había, porque de verdad cada 6 meses nos echaban de la habitación porque él no pagaba el arriendo y nos tocaba ir a buscar dónde meter las cositas para dormir. Era un hombre muy hábil para enredar gente, muy hablador, muy engatusador. Yo crecí sintiéndome sola. Aunque tenía a mi papá, la verdad es que nunca sentí que estuviera realmente conmigo. Siempre andaba en sus cosas, en sus tragos, en sus deudas. Cuando yo era niña, a veces me dejaba sola en la casa por días y yo me las tenía que arreglar como podía. Desde que tengo memoria aprendí a cocinar con lo que hubiera, a lavar mi ropa y la de él, a dormir con miedo cuando no regresaba en la noche y a hacerme la fuerte aunque por dentro me moría de miedo. A los 12 años mi vida cambió de golpe. Una noche mi papá llegó más alterado de lo normal. Me agarró de la mano y me dijo que teníamos que irnos. No me explicó nada, solo me dijo que agarrara lo que pudiera. Metí 2 mudas de ropa en una bolsa y salimos corriendo. Nos fuimos en un camión de noche y sin saber a dónde. Recuerdo que en la terminal mi papá estaba nervioso, mirando para todos lados como si alguien nos estuviera siguiendo. Yo tampoco pregunté nada. Aprendí desde chiquitica que hacer preguntas solo me traería problemas. Llegamos a una ciudad nueva, un lugar que yo no conocía. Todo me parecía, pues, extraño, frío, raro. Yo no tenía amigos, ni familia, ni nada. Mi papá decía que ahí íbamos a empezar de nuevo, pero para mí era otro lugar donde íbamos a escondernos. Ahí fue cuando empecé a sentirme realmente vacía. Siempre me hacía la fuerte porque no tenía otra opción, pero por dentro me preguntaba una y otra vez por qué tenía que vivir así, por qué yo no tenía una mamá que me cuidara, por qué mi papá no podía ser un buen hombre, o por lo menos uno bueno como los papás de otros niños, por qué tenía que estar siempre huyendo y siempre con miedo. Cuando entramos a esa nueva ciudad, mi papá encontró una pensión donde podíamos quedarnos. Era un lugar modesto, con paredes desgastadas y muebles viejos, pero al menos teníamos un techo. La dueña era una señora mayor, doña Elvira, una mujer de rostro arrugado y ojos bondadosos que al vernos llegar con apenas una mochila y sin rumbo claro, pareció compadecerse de nosotros. Desde el primer día ella se mostró muy amable conmigo. Me preguntaba mi nombre, si había comido, si me gustaba leer. Cuando mi papá salía como siempre lo hacía, diciéndome que iba a buscar trabajo y que no lo esperara hasta tarde, ella se acercaba y me ofrecía un plato de comidita caliente. Nadie crece bien con el estómago vacío, mijita, me decía con una sonrisa. Yo al principio no sabía cómo reaccionar. No estaba acostumbrada a la bondad desinteresada, pero con los días fui bajando la guardia poco a poco. Me gustaba estar ya en la cocina con ella, escucharla hablar de su juventud, de los tiempos en que la ciudad era diferente. Me hacía sentir por momentos que yo no estaba solita, pero en el fondo algo me decía que no me acostumbrara, que eso no iba a durar. Y así fue. Con los días comenzaron las preguntas. ¿Cuándo piensa tu papá pagarme aunque sea una parte de la renta? ¿Tú sabes si ya encontró un trabajo? Y yo no sabía qué responder. Solo podía bajar la cabeza y encogerme de hombros. Mi papá llegaba cada vez más tarde con el mismo discurso de siempre. Ya pronto tendré dinero, no te preocupes. Pero yo ya sabía cómo terminaban esas promesas. Pobrecita esa niña, o sea, poniendo la cara por el papá y respondiéndole a la señora. La señora, o sea,
entiendo que la está tratando de pintar como alguien amable y todo, ¿no? Pero Pues sí, no era caridad. aún así, pobrecita la niña tener que Igual estar sí, poniendo la ningún cara niño por el tiene que papá. hacerse cargo de un adulto irresponsable. O sea, es que no Pobrecita. están ni para hacerse cargo de ellos mismos, son Sí, niños. son niños, pobrecita. Un día doña Elvira cambió su tono amable por uno más serio. Me llamó a la cocina y me dijo con voz firme que ya no podía seguir esperando, que ella había tratado de ayudarnos, pero que tampoco podía darnos un techo gratis. Esa noche cuando mi papá llegó, ella fue muy directa y le dijo, señor, lo siento mucho, pero mañana mismo se tienen que ir de acá. Recuerdo que yo sentía una mezcla de vergüenza y rabia. Vergüenza porque aunque mi papá era el irresponsable, sentía que yo también cargaba con su culpa. Y rabia porque una vez más nos quedábamos sin casa. Al otro día en la mañana, con las pocas cositas que teníamos, volvimos a la calle. Yo ya no lloré ese día. Aprendí que llorar no cambiaba nada. Yo quería tener una vida normal, ir a la escuela sin miedo de que mi papá desapareciera, tener una casa donde pudiera quedarme sin miedo a que de la nada tuviéramos que irnos, pero nunca la tuve. Esa ciudad nueva, con nuevas oportunidades, pero también me dio muchas heridas. Y eso es lo que quiero contarte, porque aunque pasaron muchos años, aunque ya soy una mujer adulta, sigo cargando con todo eso y a veces siento que no voy a poder soltarlo nunca. Retomemos al día en que nos echaron de la pensión de doña Elvira. Mi papá hizo lo que siempre hacía, hablar, prometer, convencer. Tenía una habilidad increíble para enredar a la gente, para hacer que confiaran en él aunque no tuvieran ninguna razón para hacerlo. Siempre encontraba la manera de salir del apuro, aunque solo fuera por una noche. Yo conozco varios así, súper habladores, qué peligro. Caminamos sin rumbo fijo por esas calles con el frío calándome los huesos y el hambre apretando el estómago. Yo no preguntaba nada porque sabía que él, de alguna manera, tenía un plan. Después de un rato se detuvo frente a una pequeña tienda del barrio que estaba por cerrar. Y a través de la vitrina yo vi a una mujer acomodando productos en los estantes. Sin dudarlo, mi papá entró con su mejor cara de hombre confiable, esa misma expresión que tantas veces yo le había visto usar antes. No escuché lo que dijo, pero lo conocía lo suficiente como para saber cómo se desenvolvía. Seguro, le habló a la señora de nuestra situación, de lo mal que nos había ido, de cómo solo necesitábamos un poquito de ayuda mientras él encontraba trabajo. También debía haber lanzado alguna promesa vacía, como tantas otras veces, asegurando que en cuanto pudiera le pagaría lo que fuera necesario. Siempre funcionaba mejor cuando alguien me veía a mí, una niña cansada, con la ropa gastada y una mochila que parecía contener todo lo que tenía en la vida. La mujer tardó en decidirse, pero finalmente accedió a ayudarnos. Nos dejó dormir en un cuartito en la parte trasera de la tienda, un espacio lleno de cajas de cartón y un colchón ahí delgadito en el suelo. No era un hogar, pero al menos no dormimos en la calle. Es que mi papá siempre encontraba a alguien dispuesto a tendernos la mano. Él sabía exactamente qué decir y cómo decirlo para despertar compasión, aunque yo diría que era lástima. Yo sabía que eso nunca duraba mucho, porque llegaba el momento en que él rompía sus promesas, el dinero que prometía nunca llegaba y pues la paciencia de las personas se agotaba. Entonces nos tocaba otra vez huir, buscar otro lugar, otra persona a quien convencer y otra noche bajo un techo prestado. Yo aprendí a no encariñarme con los lugares ni con la gente que nos ayudaba. Sabía que todo era temporal, que nunca había estabilidad, que mi vida era un constante empezar de cero. Me acostumbré a vivir así, lo acepté como parte de mi existencia, aunque en el fondo yo siempre deseé que fuera diferente. Los primeros días en la parte trasera de esa tienda fueron tranquilos dentro de lo que cabía. Mi papá, como siempre, salía temprano, me decía que iba a buscar trabajo. Yo ya me sabía esa historia, así que solo asentía y lo veía desaparecer por la puerta sin saber si realmente hacía lo que decía. Yo me quedaba sola la mayor parte del tiempo. Me daba vueltas por la parte de atrás de la tienda, hojeaba los libros viejos que encontraba entre las cajas y a veces ayudaba a la señora con algunas cosas pequeñas, como barrer o acomodar los productos en los estantes. No porque me lo pidiera, sino porque sentía que era lo mínimo que podía hacer. Ella, aunque no hablaba mucho, siempre me daba algo de comer. No hacía preguntas, no me decía nada, solo dejaba un plato sobre la mesa y con un gesto me indicaba que yo podía comerlo. Nunca había conocido a alguien que me tratara con tanta paciencia sin esperar nada a cambio. Pasaron los días y mi papá empezó a tardarse más en regresar. Algunas noches llegaba tan tarde que yo ya estaba dormida y a la mañana siguiente se iba sin decir nada.
hasta que un día simplemente no volvió. Al principio no me preocupé tanto, porque ya me había pasado que desaparecía 1 o 2 días, pero siempre regresaba con cualquier excusa, una nueva promesa de que todo iba a mejorar. Pero esta vez pasaron 3 días y no tuve noticias de él, ni una sola señal. Empecé a entender lo que eso significaba. No era la primera vez que me dejaba atrás, aunque nunca había sido de manera tan repentina. Qué miserable perderse a la niña 3 días y dejarla a su suerte. Qué miserable, viejo No desgraciado. deberían, primero, haber nacido ese tipo de personas y segundo, no reproducirse. Qué viejo desgraciado. Perdón con la seguidora, pero es que me toca fibras muy, sobre todo cuando uno es mamá, no sé. Yo sabía que la señora de la tienda no me diría nada, pero yo no podía quedarme ahí. Tenía 12 años, no tenía dinero, no tenía manera de pagarle por la comida que me daba, ni por el espacio en que dormía. Y aunque ella no me lo pidiera, yo sabía que tarde o temprano también se cansaría. Así que tomé la única decisión que me pareció posible. Me fui. No tenía muchas opciones, no conocía a nadie en la ciudad. Lo único que se me ocurrió fue regresar a la pensión de doña Elvira. No porque pensara que me recibiría con los brazos abiertos, sino porque no tenía otro lugar a donde ir. Volví con lo que cargaba en mi mochilita, me paré frente a su puerta, me quedé ahí un momento con el corazón que me latía a mil súper fuerte en el pecho, no sabía si tocar o no, no sabía qué decirle, no sabía si me dejaría entrar o me mandaría otra vez a la calle, pero estaba sola y tenía miedo. En ese momento la pensión de doña Elvira era lo único que se parecía un poquito a un hogar. Cuando finalmente me atreví a tocar la puerta de la pensión, ahí sí sentí que el corazón ya se me salía por la boca. No sabía cómo me recibiría doña Elvira, pero no había opción. Ella abrió la puerta, me vio, su expresión cambió de inmediato, me reconoció al instante y sin rodeos me dijo, ¿y su papá? Y le dije la verdad, ya no tenía sentido mentir. Le expliqué que llevaba 3 días sin verlo, que simplemente no había regresado y que yo no tenía más a dónde ir. Sentí un nudo en la garganta al decirlo, pero me obligué a mantener la calma. Doña Elvira me miró en silencio un momento y sus ojos, que la primera vez que la vi habían sido estrictos, pues ahora parecían diferentes. Suspiró como si ya hubiera esperado que algo así pasara, y luego, sin demasiadas palabras, me dijo que podía quedarme en la pensión, pero que no podía ser gratis. Si iba a vivir allí tenía que aprender a trabajar. Yo no protesté, no pedí explicaciones, solo dije que sí con la cabeza. No era una niña tonta, entendía que la vida no me iba a regalar nada. Y si trabajar significaba tener un lugar donde dormir y algo que comer, pues yo lo iba a hacer sin dudar. En ese momento no sabía exactamente qué me esperaba, pero eso sí sentí un poquitico de alivio. Al menos por ahora tenía techo. Esa noche, cuando finalmente tuve un rincón donde acostarme en la pensión de doña Elvira, no lloré, no estaba triste, no estaba decepcionada, ni siquiera sorprendida. Quizás porque en el fondo siempre supe que algo así pasaría y así terminaría. Mi papá me había abandonado, pero su ausencia no era nueva para mí. Toda mi vida había estado marcada por su irresponsabilidad, por sus huidas constantes, por sus promesas vacías. Esta vez solo fue algo más definitivo. No hubo despedida, no hubo una mentira de última hora, simplemente se fue y yo simplemente me quedé ahí para seguir adelante. Mira que eso que dice de que no lloró es muy Fuerte. fuerte, es muy significativo. O sea, significa mucho. Eso de que ya no lloraba es... Uy, eso tiene un trasfondo muy fuerte, de que un niño ya ante esas adversidades y circunstancias decida no llorar, porque como dijo ahorita, pues llorando no se solucionaba nada. No, y en esa etapa de la vida, que es la adolescencia, preadolescencia, lo que sentí esa noche fue una mezcla extraña de vacío y alivio. Vacío porque pues sí, no era el padre ejemplar, pero era alguien con quien compartir ese peso de la vida o al menos una compañía. Y alivio porque ya no tenía que preocuparme por sus deudas, sus mentiras, sus excusas, sus huidas. Ahora estaba sola de verdad. Y por extraño que les parezca, eso me daba cierta paz. Yo no me sentía como una niña indefensa, aunque lo era. Tampoco me sentía como una víctima, aunque lo era. Me sentía como alguien que había aprendido demasiado rápido que la vida no iba a ser fácil, que nadie vendría a rescatarme y que si quería sobrevivir tenía que hacerlo por mí misma. Esa noche no me dormí muy rápido.
Me quedé mirando el techo, escuchando los ruidos de la pensión, los pasos de la gente que estaba despierta. Pensé un momentico en lo que vendría después. No sabía cómo era trabajar en una pensión, no sabía qué me esperaría los otros días, pero sabía que tenía que seguir adelante. Y lo iba a hacer como siempre lo había hecho. Los primeros días fueron muy difíciles. No porque doña Elvira fuera mala conmigo, sino porque no estaba acostumbrada a recibir ayuda sin sentir que debía pagarla con miedo o incertidumbre. Pero esta vez era diferente. Ella no me pedía nada más allá de mi esfuerzo. Aprendí rápido. Barría los pasillos, limpiaba las habitaciones cuando los huéspedes se iban, ayudaba a lavar la ropa de cama y hasta me encargaba de la cocina cuando ella lo necesitaba. Doña Elvira no me trataba como a una niña, pero tampoco como a una sirvienta. Me enseñaba con paciencia y sin gritos, aunque su carácter firme siempre estaba ahí presente. Con el pasar del tiempo me convertí en su mano derecha. Sabía cómo le gustaban las cosas, qué productos prefería para la limpieza, cómo organizaba sus cuentas, qué reglas le imponía a los inquilinos, y empecé a entender que la pensión no era solo su negocio, sino su vida entera. Doña Elvira siempre había sido una mujer solitaria. No tenía familia que la visitara ni hablaba de algún esposo o hijos. A veces me contaba que cuando era joven tuvo oportunidades de casarse, pero que nunca lo hizo porque los hombres solo traen preocupaciones. No sé si hablaba por experiencia propia o por lo que había visto a lo largo de los años con sus huéspedes. No era una mujer cariñosa en el sentido tradicional. No daba abrazos ni decía palabras dulces, pero sí demostraba su afecto con pequeñas acciones. Si ella veía que tenía frío, me dejaba una cobijita doblada cerca a la cama. Si me notaba muy cansada, me decía que me tomara un descanso antes de seguir con todas las tareas. Y si veía que yo no había comido bien, me ponía un platico extra de comida en la mesa sin decir nada. Nunca me preguntó demasiado sobre mi pasado. Sabía lo suficiente, lo que era evidente. Sabía que mi papá me había abandonado, que yo no tenía mamá, que no tenía nadie más, y que aunque era una niña, había aprendido a sobrevivir sola en este mundo. Pasaron unos años y con esos años dejamos de ser simplemente la dueña de la pensión y la niña que se quedó sin hogar. Nos volvimos una especie de familia, aunque nunca lo dijimos en voz alta. Ella ahora me necesitaba tanto como yo la necesitaba a ella. No voy a decir que me veía como una hija, no sé, pero yo sí la veía como la figura más cercana a una madre que yo había tenido en mi vida. Los años pasaron más rápido de lo que me imaginé. Yo crecí en la pensión de doña Elvira, entre sábanas recién lavadas, otras sucias, pisos que debía limpiar hasta que brillaran y platos calientes que siempre aparecían en la mesa sin que tuviera que pedirlos. Aprendí a hacer de todo: cocinar, administrar la pensión, manejar el dinero de los huéspedes y hasta tratar con gente difícil. Doña Elvira me ayudó en formas que nunca supe cómo agradecer. No solo me dio un techo y comida, sino que me enseñó a valerme por mí misma. Me insistió en que terminara la escuela, aunque tenía que combinar el estudio con el trabajo. Me decía que una mujer debía aprender a hacer las cosas sola, que no debía depender de nadie. Y aunque a veces su manera de decirlo era muy dura, con los años entendí que lo hacía porque me quería. Cuando cumplí 18 años, ya no era la niña asustada que había llegado a su puerta. Me había convertido en una mujer con carácter, capaz de llevar la pensión casi con la misma autoridad que ella. Para ese momento, doña Elvira ya confiaba en mí lo suficiente como para dejarme encargada de muchas cosas. Y a veces hasta lo decía con un tono medio en broma y medio serio, que algún día esa pensión sería mía. Fue en ese tiempo cuando conocí a Alfredo. Él llegó a la pensión una tarde que llovía mucho, con una maleta vieja y el cabello empapado. Él tenía 20 años. Tenía puesta una chaqueta gastada, viejita, y una sonrisa muy tímida que no tardó en atraparme. Doña Elvira, con su típico carácter desconfiado, lo recibió con la misma actitud con la que recibía a todos los nuevos huéspedes, sin muchas preguntas, pero con reglas muy claras. Le asignó una habitación en el segundo piso, una de las más pequeñas. Yo estaba barriendo el pasillo cuando lo vi por primera vez. Cuando nuestros ojos se cruzaron, sentí un calorcito extraño en el pecho, algo que nunca antes había sentido. Quiero decir, no, entiendo que se cruzaron fue las miradas, ¿no? Es que me quedé pensando, ¿cómo se cruzaron los ojos de los dos, perdón? Bobada mía.
Perdón. Ella se emocionó, pues. No era solo guapo, porque es que era muy guapo, sino que había algo en su mirada que me hizo sentir nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Él me miró, pero no como los otros inquilinos que a veces lanzaban sus miradas curiosas o descaradas cochinas. Su expresión fue distinta. Casi parecía sorprendido de verme ahí, como si no esperara encontrar a alguien como yo en un lugar así. Los primeros días solo nos cruzábamos en los pasillos o en la cocina cuando iba a buscar algo de comer. Él siempre saludaba con amabilidad, no hablaba demasiado, yo respondía al saludo y hasta ahí. Hasta que una tarde, cuando me vio peleando con una bolsa pesada de arroz en la despensa, se acercó sin decir nada y me ayudó a cargarla. Y yo lo único que pude decirle fue gracias. Él sonrió, asintió, pero en ese momento yo sentí que algo cambió. Empezamos a hablar más, a encontrarnos casualmente en los mismos lugares. Poco a poco la timidez inicial se convirtió en conversaciones más largas, en risas, en una química y complicidad que no podía ignorar. Sin darme cuenta, Alfredo se convirtió en alguien especial en mi vida. Al principio Alfredo y yo solo éramos conocidos dentro de la pensión. Él se seguía mostrando amable, educado, mantenía cierta distancia como si no quisiera incomodar, pero con el paso del tiempo, pues las charlas y el compartir se fue alargando. Hablábamos de cosas más profundas, de nuestro pasado, de lo que queríamos para el futuro. Y a veces yo no sabía qué responderle porque nunca había pensado en un futuro más lejano que el día siguiente. Alfredo no era como los otros huéspedes. Él no se quejaba por todo, no se metía en problemas. Tenía una manera tranquila de ver la vida y eso me intrigaba, porque yo estaba acostumbrada a vivir en un mundo lleno de caos. Él parecía tener una calma natural, como si siempre supiera que todo iba a estar bien. Cuando estaba cerca de él, por alguna razón, yo sentía lo mismo. El amor entre nosotros nació de manera lenta, pero inevitable. No hubo un momento exacto en el que supe que me había enamorado, pero un día me di cuenta de que esperaba con ansias cada encuentro, de que mi corazón latía mucho más rápido cuando escuchaba su voz y de que lo buscaba con la mirada tan pronto él entraba a la pensión. Me acuerdo mucho de una noche en particular. La pensión estaba muy calladita, muy en silencio, más de lo habitual, y yo estaba en la cocina lavando los platos cuando él entró. Se quedó en la puerta por un momento mirándome, hasta que finalmente se acercó y tomó un trapo para secar los platos sin que yo le pidiera ayuda. Hicimos ese trabajo en silencio por unos minutos hasta que él rompió la calma con una pregunta que a mí me tomó por sorpresa. ¿Alguna vez has pensado en irte de aquí? Me dijo. Yo me quedé quieta con las manos en el agua sin saber qué responder. ¿Irme? O sea, nunca había considerado realmente esa posibilidad. La pensión de Doña Elvira era lo más cercano a un hogar, a una familia que yo había tenido en la vida. Y sí, y sí, el señor productor tiene tos. Perdón. Y sí, en el fondo, una parte de mí sí soñaba con algo más. Aunque no supiera exactamente con qué, yo anhelaba más. Le respondí que no sabía, que no lo había pensado. Él sonrió con esa sonrisa tranquila que ya me gustaba demasiado. Y yo le pregunté que él, qué pensaba, quería irse, qué quería hacer. Y dijo que él sí se quería ir, moverse de allí, pero que no le gustaría hacerlo solo. Ahí fue como si de repente yo viera las cosas con más claridad. Alfredo no solo era alguien con quien compartir días en la pensión, se había convertido en alguien importante, en alguien con quien ahora podía imaginar un futuro, alguien con quien yo quería estar. Desde esa noche todo fue diferente. No eran solo miradas robadas o conversaciones en los pasillos. Había una complicidad en el aire que entendíamos sin necesidad de palabras. Nos buscábamos y encontrábamos excusas para pasar más tiempo juntos. Cuando finalmente pasó, cuando Alfredo tomó mi mano por primera vez y la sostuvo con la seguridad de quien sabe lo que quiere, supe que no había vuelta atrás. Bueno, eso está como una serie coreana, apenas le tocó la mano. Ya yo me había enamorado de él. Después de esa noche, bueno, no, de la acogida de mano, siempre terminábamos compartiendo una comida, nos seguíamos encontrando y terminábamos juntos. Doña Elvira, aunque al principio no decía nada, no tardó en darse cuenta de lo que estaba pasando. Era una mujer observadora. Con solo una mirada podía leer más de lo que cualquiera quería decirle.
Y un día yo estaba doblando sábanas en el patio. Ella se me acercó y sin rodeos me dijo, estás enamorada, ¿no? Yo me quedé en silencio, no podía mentirle, pero tampoco sabía qué decir. Entonces le respondí con voz baja y agachando la cabeza, le dije, sí. Ella hizo, sin sorpresa, moviendo su cabeza. Me dijo, ten cuidado, Mariana. A veces el amor nos ciega. No era un regaño ni una advertencia amarga, solo una frase que sí se quedó grabada en mí. A pesar de eso, Alfredo y yo nos hicimos inseparables. Yo sentía que no era un amor apresurado ni desesperado. Se construyó con el tiempo, con miradas, con palabras que significaban más de lo que aparentaban. A veces nos escapábamos a caminar por la ciudad, nos sentábamos en alguna banca y hablábamos de nuestros sueños, de los lugares a los que queríamos ir y conocer. Alfredo tenía un pasado difícil como el mío. No tenía familia cerca y había llegado a la ciudad en busca de oportunidades que aún no encontraba. Pero a diferencia de mi padre, él no era un hombre de promesas vacías. Trabajaba en lo que podía, ahorraba lo poco que ganaba y tenía planes para el futuro. Y dentro de esos planes cada vez más me incluía a mí. Pasaron los meses y ese amor entre nosotros se fortaleció. Pero aunque yo era feliz, algo me decía que no podía quedarme en la pensión para siempre. No porque no quisiera a doña Elvira, sino porque había empezado a soñar con algo más, con una vida diferente. Y entonces llegó el día en que Alfredo me tomó de la mano y me dijo lo que cambiaría todo. Me dijo, Mariana, vámonos juntos de aquí y construyamos algo nuestro. A mí el corazón me latía con muchísima fuerza. No me esperaba que tan pronto él me dijera algo así, pero era mi oportunidad de empezar de cero. También eso significaba dejar atrás a la única familia que había tenido. Pobrecita, o sea, me imagino la dualidad en lo que siente, porque si bien efectivamente doña Cosita le había tendido la mano y ahora pues enfrentarse a que, bueno, ya tengo que dejar atrás a doña Cosita y hacer mi vida Es que ahora era enamorada. Pues todo enamorada cambia, o quería volar también. también, pero ¿cómo dejo a doña Cosita? O sea, solo me imagino la dualidad de lo que siente la seguidora en ese momento. Cuando Alfredo me propuso irnos juntos, sentí que el mundo se detenía. Siempre había soñado con una vida diferente, con la posibilidad de empezar de nuevo, pero nunca había imaginado que sería tan pronto. Tenía miedo y emoción, como dos fuerzas opuestas que no dejaban de chocar. No era el miedo a lo desconocido, era también el peso y el miedo de lo que estaba dejando atrás, porque es que la pensión de doña Elvira había sido mi refugio cuando no tenía nada ni a nadie. Ella me había enseñado a ser fuerte, a trabajar, a valerme por mí misma. Irme significaba dejar atrás a esa única familia que había tenido. Esa noche casi no pude dormir. Me quedé en la cama, escuchando lo que hablaban afuera, mirando el techo, escuchaba el viento que movía las ventanas, a los huéspedes. Todo eso me resultaba muy familiar, todo formaba parte de mi vida. Pero algo dentro de mí insistía en que no podía quedarme ahí para siempre. Así que al día siguiente, con el corazón apretado, hablé con doña Elvira. No fue fácil. Tenía miedo de su reacción, de que pensara que la estaba abandonando, de que me dijera que me estaba equivocando. Pero para mi sorpresa, no intentó detenerme. Me escuchó en silencio, con esa mirada sabia que siempre había tenido, como si ya supiera lo que yo le iba a decir antes de que las palabras salieran de mi boca. Me hizo saber que me había criado para ser fuerte, no para quedarme atrapada en la pensión toda la vida. Entendía que yo tenía que seguir adelante, que no podía quedarme anclada al pasado. No lloré en ese momento, pero sentí un nudo en la garganta al darme cuenta de que de alguna forma ella también supo que ese día llegaría y que nos tendríamos que despedir. Mira qué ironía, doña Cosita fue más mamá que el mismo papá miserable que la abandonó. Y no sabemos de la que la parió, ¿no? Ah, no, pues ella dice que ni la conoce. Los días siguientes fueron extraños. Alfredo y yo comenzamos a hacer planes más concretos. Él había conseguido un trabajo en otra ciudad y me propuso que nos fuéramos juntos. Me prometió que trabajaríamos duro, que construiríamos algo con nuestras propias manos. Y aunque la vida nunca había sido fácil para mí, algo me decía que esta vez valía la pena intentarlo. Cuando llegó el día de irme, la despedida con doña Elvira fue breve, sin, sin sentimentalismos exagerados. No era su estilo. Sin embargo, en su mirada sí vi algo que nunca antes había visto. Orgullo. Sentí que aunque no lo dijera en palabras, me estaba dando su bendición y se sentía orgullosa de la mujer en la que me había convertido.
Cogí mi maletica que no pesaba mucho porque nunca había tenido demasiadas cosas y salí de la pensión con el corazón latiendo a mil. Esta vez no estaba huyendo, no era como las veces en que mi papá y yo escapábamos sin rumbo y sin saber qué sería de nosotros. Esta vez iba caminando hacia algo nuevo, hacia una oportunidad real de ser feliz. El miedo seguía ahí, pero también tenía esperanza. Y sentí que esta vez yo tenía el control de mi propia historia. Eso sí, los primeros meses lejos de la pensión fueron más duros de lo que imaginé. Alfredo y yo llegamos a esa nueva ciudad con ilusión y ganas de trabajar, pero la realidad era otra y pronto nos golpeó. Conseguir un empleo estable no fue fácil. Lo poco que ganábamos apenas alcanzaba para pagar un cuarto pequeño y algo de comida. Las cuentas se acumulaban y cada día se sentía como una batalla contra lo que no se conocía. Alfredo hacía todo lo posible para mantenernos a flote, pero a veces pasaban días sin que encontrara trabajo. Yo también intenté ayudar limpiando casas y haciendo pequeños encargos, pero no era suficiente. Nos dimos cuenta de que por mucho que intentáramos, no podíamos seguir así. Y es que el hambre empezó a sentirse más fuerte. El peso de la preocupación nos agotaba. Y la idea de seguir adelante sin un plan claro pues se volvió aterradora. No queríamos aceptarlo, pero la verdad era evidente. No estábamos listos. No así. No sin un poco más de estabilidad. Fue Alfredo quien me propuso regresar a la pensión. Yo al principio dudé. No quería volver con las manos vacías. No quería que doña Elvira pensara que había fracasado. Pero la necesidad era más grande que mi orgullo. Cuando volvimos después de tantos meses fuera, sentí miedo de cruzar la puerta de la pensión. No sabía cómo nos recibiría, si nos reprocharía haberla dejado o si nos diría que ya no había lugar para nosotros. Pero cuando le vi su cara, supe que no había razón para sentirme así. Doña Elvira nos recibió otra vez con los brazos abiertos como si nunca nos hubiéramos ido. No me hizo reproches, no me hizo preguntas incómodas, solo estaba ahí su presencia firme, su mirada tranquila y la seguridad de que una vez más teníamos un lugar donde estar. Mira qué bonito, o sea, ellos fueron a aventurar, les fue mal, volvieron a donde Doña Cosita y Doña Cosita los vuelve a recibir, todo bien, ¿sí? ¿Es eso lo que pasó? Pues yo haría también lo mismo Ay, si fuera claro. como mi hija, por ejemplo. No, mira qué, y qué genial para la seguidora tener un lugar a donde volver, o sea, un lugar seguro al cual llamar casa. Sí. O sea, sí tenía una casa porque tenía donde volver. Y es que esa sensación de que alguien me va a acoger, como dice ella, sin reproches, sin echarme en cara, o sin decirme se lo dije, o que le cierran a uno la puerta porque no querían que uno aventurara. Y ahora con el marido, Bueno, ahora eran dos. con Pero hasta aquí Alfredito. Alfredo trabaja. No, Alfredo me cae bien, Alfredo Vamos me cae bien. bien. Sí, vamos bien. No me, uy, Alfredo, no me vaya a quedar mal, Alfredo, porque Doña Elvira nos dio una habitación y nos permitió retomar nuestras vidas dentro de la pensión. Esta vez Alfredo también se sumó al trabajo, ayudando con reparaciones y atendiendo a los huéspedes cuando era necesario. Aprendimos la lección de la forma más dura. A veces antes de dar el siguiente paso hay que estar listos. Es verdad. Volver a la pensión a la larga no fue una derrota, fue un nuevo comienzo, una oportunidad para hacerlo bien y esta vez lo haríamos juntos. Alfredo se encargaba de las reparaciones, del mantenimiento, mientras que yo retomé mis responsabilidades en la limpieza y la administración junto a doña Elvira. Volver no fue fácil para mi orgullo, pero con el tiempo entendí que no había sido un retroceso. Habíamos intentado salir adelante por nuestra cuenta y habíamos aprendido lecciones valiosas. La vida no es sencilla, pero teníamos ahora la oportunidad de construir algo más con paciencia y planificación. Claro, es que también se fueron a la loca, a la topa tolondra, sin ahorros, por ejemplo. Doña Elvira nunca mencionó nuestra partida ni nuestro regreso con un tono de reproche. Simplemente nos hizo sentir que la pensión seguía siendo un hogar para nosotros. Con el paso de algunos meses, incluso comenzó a confiar en Alfredo tanto como en mí. Lo veía como un hombre trabajador, responsable, y creo que en el fondo sentía alivio al ver que yo había encontrado a alguien que realmente me valorara. El tiempo pasó y con esfuerzo, Alfredo consiguió un trabajo más estable en la ciudad. Ya no dependíamos completamente de la pensión para sobrevivir. Ahorrábamos poco a poco con la idea de que cuando llegara el momento adecuado, pues podríamos intentarlo de nuevo. Mientras tanto, mi relación con doña Elvira también cambió. Dejamos de ser simplemente la mujer que me dio un hogar y la niña que ella rescató. Ahora éramos dos mujeres que compartían una historia, una vida juntas. Yo ya no solo la veía como mi salvadora, sino como mi familia. Y con los años, aunque nunca lo dijo en voz alta,
sé que ella también comenzó a verme como la hija que nunca tuvo. Los días en la pensión pasaban entre trabajo, risas con algunos huéspedes, rabia con otros, momentos de complicidad con Alfredo, y aunque el futuro todavía era incierto, ahí yo empecé a sentir que tenía estabilidad, que estaba construyendo algo real con mi amado. Hasta que un día doña Elvira empezó a enfermarse. Al principio ella lo ignoró como solía hacer con cualquier cosa que le hiciera parecer vulnerable, pero poco a poco su cuerpo comenzó a darle señales de que no podía seguir como antes. Y ahí todo cambió de nuevo. Los primeros síntomas llegaron de forma muy sutil. Al principio solo se veía más cansada, se tomaba más tiempo en hacer las cosas, a veces olvidaba pequeños detalles como los nombres de algunos huéspedes o dónde había dejado sus llaves. Yo no le di demasiada importancia, pensé que solo eran achaques de la edad, pero luego comenzaron las señales más evidentes. Un día estábamos haciendo la comida y noté que se le caía la cuchara de las manos con frecuencia. Otra vez mientras me hablaba, sus palabras sonaban arrastradas, como si estuviera teniendo problemas para pronunciarlas. Alfredo también lo notó, pero cuando le dijimos que tenía que ir a ver al médico, ella dijo que no pasaba nada y le restó importancia al asunto, porque para doña Elvira ser fuerte significaba no mostrarse vulnerable ni que necesitaba ayuda de un médico. Pero entonces ocurrió el derrame cerebral. ¿Qué? ¿Pero por qué? Era una tarde supuestamente tranquila, estábamos todos en la pensión. Pero no avisó nada, o sea, se le cayeron unas cositas y arrastraba unas palabras Pero y así derrame es, mi amor, cerebral. así es, hay que estar atentos. ¿Eso no avisa? Eso avisó, pero ellos no lo notaron. Ay, no puede ser, no maten a doña Cosita. Yo estaba limpiando una de las habitaciones cuando escuché un golpe seco en la cocina. Corrí muy rápido, la encontré en el suelo con la mirada perdida y el cuerpo rígido. Su boca estaba levemente desviada hacia un lado y sus labios intentaban moverse, pero no lograban formar palabras. Yo entré en pánico. Le gritaba su nombre muy duro, intenté ayudarla a levantarse, pero no respondía. Sabía que algo grave estaba pasando. Alfredo llegó corriendo, entre los dos la llevamos al hospital y los médicos nos confirmaron que había sufrido un accidente cerebrovascular. El daño fue severo, pero no fatal. Sobrevivió, pero no volvió a ser la misma. Su movilidad quedó muy afectada. Ya no podía caminar con la misma facilidad y su brazo derecho apenas respondía. Lo peor fue que su habla se vio comprometida. A veces intentaba decir algo, pero las palabras salían entrecortadas o simplemente no le salían. Nosotros hicimos todo lo posible por cuidarla. Yo asumí todas las responsabilidades de la pensión y Alfredo me ayudó con las tareas más pesadas. Ahora era ella quien dependía de mí, como yo alguna vez dependí de ella. Los días pasaban y doña Elvira se veía cada vez más débil. Algunas veces intentaba sonreír como para decirnos que estaba bien, pero en su mirada se notaba el cansancio. No se quejaba, nunca lo hacía, pero yo sabía que ella no quería vivir así. Y ahí llegó un segundo derrame. Fue de madrugada. Yo me desperté acelerada, con una sensación extraña en el pecho y como si algo no estuviera bien. Fui a su habitación a revisarla como de costumbre. La encontré en la cama, pero respirando con dificultad y con el rostro inexpresivo. Esta vez no hubo oportunidad de hacer nada. Se estaba yendo y yo no podía hacer nada para detenerlo. Me senté a su lado, tomé su mano y me quedé ahí acompañándola. No sé si podía escucharme, pero le agradecí por todo, por salvarme cuando no tenía a nadie, por enseñarme a ser fuerte, por darme un hogar. Su último suspiro fue tranquilo. No hubo dolor, no hubo angustia y solo se nos fue. Cuando todo terminó, la pensión se sentía muy vacía. Era como si el alma del lugar se hubiera apagado con ella. Pero al mismo tiempo yo sentía que su legado vivía en mí, que yo era su heredera, por así decirlo, no solo de la pensión, sino de todo lo que ella me enseñó. Y aunque ese dolor de perderla era insoportable, yo sabía que tenía que seguir adelante, por ella, por mí. Después de que pasó a mejor vida doña Elvira, la pensión quedó en mis manos. Alfredo y yo seguimos allí, trabajando juntos para mantenerla y hacerla funcionar.
pero algo dentro de mí había cambiado. Sentía mucho la ausencia de doña Elvira, y aunque Alfredo estaba ahí a mi lado, pues había un vacío grande que no podía ignorar. Al principio nuestra relación con Alfredo siguió como siempre. Él era mi apoyo, mi compañero. Pasábamos los días ocupados con la pensión y las noches hablando sobre la vida, sobre los sueños, pero poco a poco comencé a notar que algo en nosotros se sentía diferente. No era falta de amor, pero sí de algo más profundo, lo que es más profundo que el amor, bello. Alfredo me quería y yo a él. No había dudas de eso. Uy, Alfredo, no me salga ahorita con cuentos raros, Alfredo. Voy y lo busco. Voy y lo busco, Alfredo. More. Ya sé su nombre. Y ni siquiera porque Y eso ni es siquiera ni porque aquí todo siquiera. se cambia. Bueno, los nombres, quiero decir. Alfredo me quería y yo a él, no había dudas de eso. Habíamos pasado por tantas cosas juntos que nos unía algo más fuerte que la simple atracción física o la costumbre. Pero con el tiempo me preguntaba si lo que sentíamos era amor verdadero o una necesidad de compañía y estabilidad. Siempre pensé que el amor verdadero era inquebrantable, que con el tiempo lo que hacía era fortalecerse. Pero con Alfredo, aunque había cariño y respeto, yo no sentía esa chispa que alguna vez me hizo pensar que él era el hombre con el que quería pasar el resto de mi vida. Era amor, pero tal vez no el amor que imaginé. No discutíamos, no había peleas, pero tampoco había esa emoción que sentía cuando lo conocí. Nos convertimos más en socios, en amigos inseparables que se apoyaban, pero no en dos personas que ardían de amor el uno por el otro. Era un amor tranquilo, pero quizás demasiado tranquilo. ¿No será que la que nos va a salir chueca es Mariana? Uy, no, Mariana, cuidadito. No, Hmm, Mariana. Voy y la busco. a Tengo veces su correo. es todo lo que Sí, tenemos. todo lo que tenemos en el correo de Mariana. Perdón. Me Y toca yo, pausar un momento. yo con base en ese correo voy y la busco Mariana por lo que sea que le haya hecho Alfredo, pobre Alfredito. Bueno, no nos adelantemos. Perdón, si vamos acá, De digan, pronto no hay ningún cálmense los malo. dos, Sí, que no ha pasado nada todavía. de pronto aquí no hay malos en este. O sí, bueno, solo el viejo peorro ese que abandonó a la niña, viejo trimardito. Ella sigue contando. A veces lo miraba y me preguntaba si él sentía lo mismo, si en algún momento había notado que nuestra relación no era la de dos personas que no pueden vivir la una sin la otra, sino la de dos almas que simplemente encontraron refugio en su compañía mutua. Y entonces llegó el día en que tuvimos que enfrentarlo. Después de tantos años juntos, Alfredo y yo No. nos habíamos acostumbrado a la rutina. Nos queríamos, sí, pero el amor que alguna vez nos hizo vibrar parecía haberse dormido. Éramos compañeros de vida, socios en la pensión, y aunque no habían conflictos grandes, tampoco estaba esa chispa que antes sentíamos. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Una noche después de cerrar la pensión, nos No. sentamos en la pequeña sala de estar, agotados como siempre. No hagan una locura. Alfredo me miró por un largo rato antes de decir algo que yo también había estado pensando. No se dejen, por favor. Déjame leer que por eso es que no te quieren después. Ay, las No, que no me quieren. Bueno, me callo. nos habíamos convertido en dos personas que compartían un espacio, pero no en dos enamorados como antes. Nos apoyábamos, nos cuidábamos, pero habíamos dejado de buscar la manera de sorprendernos, de emocionarnos el uno por el otro. Esa noche hablamos con franqueza durante horas, recordando cómo nos conocimos, cómo nos enamoramos. Hablamos de los paseos nocturnos por la ciudad, de las risas robadas entre las tareas de la pensión y de las veces en que un simple roce de manos nos hacía sentir electricidad en todo el cuerpo. Nos dimos cuenta de que el amor no se había ido, solo estaba escondido bajo el peso de la rutina y las responsabilidades. Decidimos cambiar eso. Muy bien, gente, muy Decidimos revivir bien. la llama. Revivan, ¡Ay, me denle agüita a la encanta! llama, denle Agua purina. no. Pues es una llama de Perú. Ay, more. Mantengan viva esa llama peruana, por favor, No, me gente. No encanta, me acaben con el encanta. amor. Mira, Luchen por el amor verdadero, sean felices. empezamos con pequeños detalles. Alfredo comenzó a traerme flores de vez en cuando, algo que hacía en nuestros primeros años juntos, pero que con el tiempo había dejado de hacer. Eso, perro, póngase mamón Yo por mi también. parte comencé a sorprenderlo con pequeñas escapadas después del trabajo, aunque fuera solo para caminar juntos sin pensar en la pensión y alejarnos a comer algo rico. Eso, mamona, revivan la llama. Nos dimos cuenta de que el amor también se alimenta de momentos nuevos, de cosas inesperadas. Así que nos propusimos pues crear recuerdos diferentes.
Tomamos un día libre cada semana para salir de la pensión y hacer algo muy distinto. Cenar muy lejos, ver un espectáculo callejero, ir al cine, ir a un sitio que ninguno de los dos conociera. Nos enamoramos otra vez de las pequeñas cosas. Poco a poco, la chispa volvió. Esas miradas llenas de ternura regresaron. Las risas, las carcajadas, las ganas de estar juntos por el simple hecho de disfrutarnos. No fue un proceso inmediato, pero fue sincero. Nos recordamos que el amor no es solo estar juntos, sino elegirnos cada día. Y al final nos dimos cuenta de que el amor verdadero no se trata solo de la pasión del principio, sino de la voluntad de mantenerlo vivo a lo largo del tiempo y de los años. Por fortuna, logramos amarnos de nuevo con un amor real e intenso. De lo contrario, no hubiera soportado lo que sucedió después. No, pero ¿qué va a suceder? Esa noche parecía otra noche normal en la pensión. Alfredo y yo habíamos acomodado las últimas cosas antes de irnos a descansar. Estaba cerrando la puerta de la cocina cuando escuché unos golpes en la puerta principal. Nada fuera de lo común. Los huéspedes solían llegar a cualquier hora, algunos sin previo aviso, y era normal atenderlos. Me fui hasta la entrada con el mismo gesto de siempre, lista para recibir a quien fuera. Y cuando abrí la puerta, el mundo se me detuvo. Ahí, casi sin luz, vi a mi papá. No puede ser. ¿Para qué vuelve ya? Estaba ahí en la calle. Por un instante sentí que todo el tiempo retrocedía. Su silueta, su postura, esa mirada que no veía hace más de 15 años, todo me golpeó como un puñetazo en el estómago. No era el mismo hombre que recordaba. Estaba muy envejecido, muy delgado, la piel curtida por los años y las malas decisiones. Sus ojos, que alguna vez fueron de un hombre muy descarado y siempre con una excusa en los labios, ahora parecían diferentes. De pronto sentía arrepentimiento, vergüenza, no sé, pero un torbellino de emociones me recorrió todo el cuerpo. Uy, yo no sé si será es que tengo muchos prejuicios en la vida, pero alguien así viejo no vuelve porque cambió, vuelve porque ya no tiene más para dónde coger y es un miserable trimardito. Y ojalá me esté equivocando, pero para mí ese viejo peorro es un mardito y no ha cambiado. Yo lo miraba y estaba, por un lado, la niña dentro de mí, la que él dejó atrás sin explicación, que quería gritar, exigir respuestas, pedirle que me dijera por qué desapareció, por qué nunca me buscó. Pero por otro lado estaba la mujer en la que me había convertido. Entonces lo miré como un extraño, con frialdad. No era enojo, tampoco era tristeza. Era una desconexión absoluta, como si estuviera viendo un extraño que se parecía a alguien que una vez conocí de niña. Esos segundos que pasaron se me hicieron eternos. Ninguno de los dos dijo nada. Él me miró de arriba abajo, seguramente notando que ya no era la niña indefensa que dejó atrás. Era una mujer que sobrevivió sin él. Y en mi cabeza solo quedaba una pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 15 años había decidido aparecer? ¿Qué hace acá? No sabía si dejarlo entrar, si decirle algo. Solo sabía que su presencia me estaba removiendo un pasado que yo creí que ya había enterrado y olvidado. Después de 15 años de silencio y de abandono, y de esas noches que pasé preguntándome por qué no me buscó, estaba ahí. No era capaz de hablar hasta que él empezó a hablar. Con voz temblorosa, con un tonito que nunca le había escuchado, me pidió que lo dejara entrar. Me dijo que no tenía dónde ir, que había estado muy enfermo y que la vida había sido dura con él. Me habló como si él hubiera sido la víctima de su propio destino, como si esas malas decisiones que él tomaba no hubieran sido suyas. Intentó despertar mi compasión como siempre lo había hecho con los demás. Me recordó que yo era su hija, su única hija, que él era mi padre. Me dijo que aunque había cometido errores, él nunca dejó de pensar en mí, que no me buscó antes porque no quería arruinar mi vida, que prefería que yo estuviera bien y que no me arrastrara a su miseria. Unas palabras muy bien elegidas, así cuidadosamente calculadas para tocarme donde más me dolía. Yo quería cerrarle la puerta en la cara. Quería decirle que ya no significaba nada para mí, que su regreso no cambiaba todo lo que hizo. Pero no pude.
No fui capaz, porque aunque quería negarlo, pues era mi papá. Porque verlo así viejo, roto, vuelto nada, indefenso, me hizo sentir algo que yo odié sentir, lástima. Respiré muy hondo, con el corazón apretado y le dije que entrara. Alfredo fue el primero en notar que algo pues estaba mal, que estaba raro. Cuando le conté, él se quedó en silencio. Lo conocía lo suficiente como para saber que su mente estaba trabajando rápido, evaluando la situación. Pero cuando le hablé de cómo había encontrado a mi papá, de su estado, de cómo no tenía dónde ir, su mirada cambió. Alfredo también sabía lo que era estar solo, sabía lo que era no tener a nadie. Me cogió de la mano y me dijo algo que se me quedó grabado. No tienes que perdonarlo, Mariana, pero sí puedes ayudarlo. No porque lo merezca, sino porque tú eres mejor que él. Y eso me convenció. No porque creyera que mi papá se lo merecía, sino porque yo no quería convertirme en él. Esa noche decidimos darle una oportunidad. Y no me arrepiento de haberlo hecho. Pero desde ese día, cada noche deseé que él nunca hubiera reaparecido en mi vida. Los primeros días de ese regreso de mi papá fueron extraños, incómodos, habían silencios pesados, miradas que no sabíamos interpretar. Tenerlo en la pensión me removía recuerdos enterrados, me hacía sentir como la niña de 12 años que se quedó sola en el mundo, pero yo ya no era esa niña. Le di una habitación pequeña, la más sencilla de la pensión, sin lujos ni comodidades innecesarias. No quería que se sintiera en casa, no todavía. Al principio él se mostró agradecido. Decía que no quería ser una carga, que haría lo que fuera por ayudar. Pero yo lo veía en su rostro, en su manera de hablar. Él seguía siendo el mismo hombre de antes, ese que siempre encontraba la forma de vivir a costa de otros. Las primeras mañanas bajaba a la cocina temprano como si quisiera demostrar que estaba dispuesto a hacer algo útil. Se ofrecía a ayudar, pero nunca hacía demasiado. Más bien se paseaba, hablaba con los huéspedes, contaba historias que sonaban a medias verdades, recordando tiempos en los que, según él, la vida le debía más de lo que le dio. Yo apenas lo observaba, cada palabra suya, cada gesto, esperando encontrar señales de cambio, pero nada. Ese hombre me demostraba que el que me había abandonado era el mismo que ahora pedía una segunda oportunidad. Ay, porque es que los hábitos no mueren tan fácil. Poco a poco fue mostrando su verdadera cara. Empezó a quejarse, primero de cosas pequeñitas, que la cama era muy dura, que la comida no era suficiente, que los huéspedes hacían demasiado ruido. Y después cuando vio que yo no le prestaba mucha atención, intentó jugar con mi culpa. Me recordaba y me echaba en cara que era mi papá, que después de todo él me había dado la vida y me cuidó tanto tiempo sin mi mamá. Intentó tocar esa parte de mí que aún se sentía como la niña abandonada, como si con solo esas palabras pudiera borrar todo lo que pasó. Pero yo ya no era esa niña que él esperaba, o la que se quedaba esperándolo a él. Yo era una mujer que había aprendido a vivir sin su presencia, y esta vez yo tenía el control. Aunque le había dado un techo, aunque lo había dejado entrar, sabía que no iba a permitirle destruir lo que tanto me costó construir. Después de unos días yo simplemente ya no podía más. Mi papá llevaba días comportándose igual. Se quejaba de todo, hablaba como si me estuviera haciendo un favor al quedarse en la pensión. Insinuaba que yo le debía algo por ser su hija. Y yo lo había soportado en silencio, pero dentro de mí se acumulaba una rabia que no había sentido en años, hasta que exploté. Esa noche, cuando la mayoría de los huéspedes se fueron a dormir, entré a su habitación, estaba sentado en la cama con la misma actitud de siempre, como si estuviera en su derecho de estar ahí, como si su abandono nunca hubiera pasado. No lo dejé hablar. Yo ahora tenía el control. Le dejé claro que si iba a quedarse en la pensión iba a trabajar, no como un invitado, no como un viejo que necesitaba compasión. Iba a ganarse su techo y su comida, así como yo lo hice desde el día en que él se fue. Pues, tremenda esa parte, o sea, ya está toda empoderada esta seguidora, ya no está soportando y no va a soportar al viejo cacreco ese. Le dije que no iba a manipularme con la idea de que era mi papá, porque la verdad era que más que un padre fue una sombra en mi vida. Le recordé que no estuvo cuando lo necesité, que crecí sin él, que sobreviví sin su ayuda y que ahora que había vuelto no tenía derecho a exigirme nada. Él se quedó callado un momento.
Por primera vez en toda mi existencia, vi en su rostro algo que yo no había visto. Estaba vulnerable. Parecía sorprendido o asustado de escucharme hablar con tanta firmeza. Es que tal vez esperaba que aún fuera la niña que él dejó atrás, la que lo habría recibido con los brazos abiertos solo porque él volvió y le obedecería en todo. Pero yo no era esa niña. Cuando él finalmente pudo hablar, su voz no tenía la misma seguridad de siempre. Intentó justificar su ausencia, diciendo que la vida no había sido fácil para él, que si se fue porque no tenía otra opción, que yo no entendía todo lo que le había pasado. Pero yo ya no caía en sus juegos. No le respondí con enojo, pero tampoco con compasión. Solo le recordé la verdad. Él eligió irse, eligió su vida de fuga, de irresponsabilidad, de deudas, de beber sin mesura. Y ahora, si quería quedarse, pues si se iba a quedar, tenía que ser bajo mis condiciones. Él agachó la cabeza y aceptó. Dijo que haría lo que yo le pidiera. Pero es que yo lo miraba y había algo que no me convencía del todo. No le creía al 100%. No sabía si realmente entendía lo que había hecho, si realmente se arrepentía o si simplemente se estaba adaptando a las circunstancias como siempre lo había hecho para después embarrarla. Porque es que en el fondo yo sabía que en cualquier momento podría volver a defraudarme. Esos días después de la conversación y de que exploté fueron tensos. Mi papá aceptó las condiciones, pero no con entusiasmo, sino con resignación. No era alguien acostumbrado a trabajar para ganarse un lugar, pero ahora no tenía opción. Lo puse a hacer tareas sencillas en la pensión: barrer los pasillos, limpiar mesas, llevar las sábanas sucias al área de lavado. No podía esperar que hiciera más, y no porque fuera incapaz, sino porque sabía que su orgullo no le permitiría esforzarse demasiado. Los primeros días me cumplió. Hacía lo que le pedía sin discutir y sin quejas muy evidentes. Yo lo conocía demasiado bien y sabía que algo en él no encajaba del todo. No había humildad en su actitud. No había un verdadero deseo de redimirse. Solo estaba ahí porque no tenía otro lugar a donde irse. Alfredo y yo hablábamos de eso por las noches cuando ya la pensión estaba más en silencio. Él confiaba menos en mi padre que yo misma. Me decía que lo observara, que veía en él a un hombre que solo estaba esperando su oportunidad para caer en las mismas costumbres de antes. Yo quería creer que tal vez con el tiempo cambiaría, quise darle el beneficio de la duda, hasta que apareció la primera señal de alarma. Esa mañana yo estaba acomodando las cuentas de la pensión y noté que faltaba dinero. No era una gran cantidad, pero lo suficiente para darme cuenta de que algo no cuadraba. Yo al principio pensé que yo había cometido el error y que era un descuido mío, pero después desapareció más dinero y ahí no tardé en atar cabos. Solo había una persona en la pensión que tenía el descaro suficiente como para robarme. Así que decidí enfrentar a mi papá una vez más. Esta vez ya no había nada de compasión en mí. Me había defraudado una vez más. Estaba a punto de hacerlo por segunda vez. No, pero es que este hombre hacía una cagada tras otra. No quise actuar de inmediato. Esperé, observé sus movimientos, presté atención a sus horarios y a los momentos en los que el dinero desaparecía, y ahí lo confirmé. Esa tarde yo estaba en la recepción, fingiendo hacer cuentas mientras él merodeaba por la pensión. Cuando creyó que no lo veía, metió la mano en el pequeño cajón donde guardaba el dinero del día. Yo lo vi todo, con mis propios ojos. Sentí como la rabia me subía desde el estómago hasta el pecho. Ya no era tristeza, no era decepción, era furia. Lo enfrenté en el acto. No le di oportunidad de inventar excusas. Le dije que lo había visto, que sabía lo que estaba haciendo, que no tenía derecho a robarme después de todo lo que yo había hecho por él. Al principio intentó negarlo, eso sí. Me miró con esa expresión de falso desconcierto que tantas veces había usado con otras personas. Esa que lo había sacado de tantos problemas en el pasado no funcionó conmigo esta vez. Cuando él vio que yo no iba a caer en ese juego, cambió de táctica. Intentó victimizarse. Dijo que no tenía dinero, que no sabía cómo pedírmelo, que tenía miedo de que lo echara si admitía que necesitaba ayuda. Échelo, échelo, no soporte, échelo, no es su culpa, Pero no es yo su ya no le responsabilidad. creía. Eso no es su responsabilidad. Le dije que su problema no era la necesidad, sino la falta de voluntad para cambiar. Si hubiera querido ayuda, me la habría pedido, pero no, prefirió robarme como si yo fuera alguien a quien se podía engañar así de fácil. Ahí su máscara se rompió. Me miró con rabia, como si yo fuera la culpable,
como si lo estuviera traicionando en lugar de al revés. Vi en su rostro el mismo hombre que recordaba de mi infancia, el hombre que siempre encontraba la mentira y tenía la historia perfecta para no asumir la culpa ni pedir perdón. Y entonces reafirmé lo que no quería. Él nunca iba a cambiar. No importaba cuánto tiempo pasara, cuántas oportunidades le diera. Él seguía siendo el mismo hombre que me abandonó a los 12 años. Así que tomé la decisión de echarlo de la pensión. No hubo gritos, no hubo súplicas, solo una orden firme y definitiva, que se fuera y no volviera más. Porque es que en este momento de mi vida yo tenía el control. Cuando le dije que se fuera, esperé que reaccionara de alguna manera, tal vez que suplicara, que pidiera otra oportunidad, que dijera algo que me hiciera dudar, pero no lo hizo. Me miró, callado, con esa expresión dura y vacía que tantas veces había visto en él. Tal vez sabía que ya no tenía más excusas, que esta vez no podía manipularme. O tal vez simplemente yo no le importaba tanto como él decía. Tomó sus pertenencias, sus cositas, las mismas que traía cuando llegó a la pensión, y salió por la puerta sin decir una sola palabra. No volteó a mirarme, no intentó quedarse, no buscó mi perdón, no me dio las gracias, simplemente se fue. Yo me quedé ahí parada en la recepción, sintiendo que acababa de cerrar un capítulo que llevaba demasiado tiempo abierto. Igual, no sentí tristeza, no hubo lágrimas y tampoco nostalgia. En ese momento solo sentía un inmenso alivio, porque por primera vez, ahora sí, su sombra ya no iba a pesar sobre mí. Los días que pasaron se sintieron extraños. Eso sí, Alfredo me apoyó en todo momento. Él sabía que yo tenía que procesar ese dolor o esa situación, porque después de todo, pues ya entendí que nunca tuve un papá. Doña Elvira fue más madre que él. Alfredo ha sido más familia que él. Y ahora que lo sabía, pues sentía paz al final de todo. No volví a saber de mi papá. No vino a buscarme al día siguiente ni al siguiente. Yo tampoco lo busqué. De hecho, tanto me marcó la vida el mal padre que tuve que tomé la decisión de vender la pensión y mudarme a otra ciudad, para que él nunca pudiera llegar de nuevo y encontrarme. Afortunadamente, Alfredo estuvo de acuerdo conmigo y me apoyó en la decisión. Un par de meses después de haber visto a mi papá por última vez, vendimos esa propiedad, nos mudamos a un pueblo pequeño. Aquí estamos desde ese entonces. La vida es más tranquila, más económica, más llevadera. Compramos un pequeño hotel hostal que es nuestra vivienda y sustento. Han pasado muchos años desde la última vez que lo vi. Gracias a Alfredo pude sanar un poco las heridas que me dejó mi papá, porque sentí culpa, sentí dolor, su recuerdo me atormentó demasiado, pero poco a poco fui entendiendo que si no ponía ese muro de distancia entre él y yo, seguramente había arruinado mi vida tal y como él arruinó la suya. Alfredo y yo decidimos no tener hijos porque esta vida es muy dura y traer niños al mundo a sufrir no está bien. Yo no iba a cuidarlos ni amarlos como ellos se lo merecen, así que mejor nos quedamos los dos solitos. No podemos cambiar a las personas, pero sí podemos decidir cuánto impacto tendrán en nuestra vida. Tampoco debemos sentirnos culpables por soltar a alguien que nos ha lastimado, sobre todo si ya le dimos más oportunidades de las que merecía. La verdadera familia no siempre es la de sangre, Ruth, sino la que nos cuida, nos enseña y la que se queda con nosotros cuando más lo necesitamos. Yo no perdí nada cuando él me abandonó. Mi papá fue el que perdió la oportunidad de conocer a la mujer increíble en la que me convertí. ¡Wow! ¡Qué buena Eso, historia! Mariana. Oye, mira Un que abrazo enorme. cero reproches a la seguidora por su decisión y por lo que hace, pero sí le quiero advertir que aquí hay dentro de los comentarios gente con la realidad toda alteradita, gente toda arruinada, que va a decirle a la seguidora que ella es mala por haberle dado la espalda a su papá. Y le digo a la seguidora que no le preste atención a esa otra gente porque esa otra gentecita pues simplemente está loquita y no sabe. Entonces, bien hecho, seguidora. Sea feliz. Gracias por enviar la historia.